Hey, hola equipo, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Proyecto 52. Como era, digamos, una deuda técnica, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la probabilidad y las distribuciones. Si bien es cierto, cuando comenzamos con el capítulo de estadística, habíamos indicado, digamos, cuáles eran los temas que íbamos a estar tocando acá, pues obviamente pues es la continuación de eso que iniciamos hace ya una semana. Entonces, digamos que en términos de lo que es digamos, el cronograma que estaríamos trabajando en el día de hoy, inicialmente vamos a estar trabajando sobre lo que son los fundamentos de lo que es la probabilidad, o sea, vamos a ver qué significa eso y cómo lo usamos eventualmente. Vamos a estar hablando también sobre lo que son las variables aleatorias y la esperanza matemática. Vamos a discutir también un poquito sobre lo que son las distribuciones discretas y eventualmente las distribuciones continuas y cómo todo esto se alinea a lo que es la aplicabilidad del lado de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Si bien es algo, es algo hasta jocoso, el hecho de que estos temas son algo complejos. A ver, no es que sean complejos el contenido, más bien es el posiblemente la situación que se tiene con relación a el estudio de las matemáticas. Ahí que de repente, pues, bueno, ya lo habíamos conversado la semana pasada, muchas veces nos enfocamos tanto en el uso de una herramienta o de una tecnología como tal, pero ni siquiera nos damos cuenta de que todo esto fundamentalmente está montado en temas matemáticos, estadísticos. Entonces, quizás, pues darle una repasadita a estos conceptos de estadística que estamos trabajando en estas semanas, pues nos haría bastante bien desde la perspectiva, digamos, del aprendizaje de todos estos temas que tienen que ver con ciencia de datos. Entonces, pues sin ánimos, ¿verdad? De esperar, pues entonces vamos a comenzar puntualmente con lo que es los fundamentos de probabilidad. Por un lado, vamos a hablar de qué es exactamente la probabilidad. Fíjense que de repente, si nosotros hacemos un ejercicio de quizás algo muy dummy, quizás que ya conocemos, que posiblemente hayamos estado haciendo ejercicios de esta manera, de cuando estábamos en el colegio y demás, que lanzamos una moneda al aire o lanzamos un dado, digamos, eventualmente saldrá un número o en el caso que de una moneda va a salirse cara o escudo. Pues básicamente por ahí como podemos comenzar a entender el tema de la probabilidad. Básicamente, si lo, o sea, incluso aquí lo puse un poquito bien aplatanado porque muchos de estos conceptos, si nos vamos a lo que es la fórmula y nos quedamos en la definición técnica, la definición científica, pues fácilmente que se nos abre el pecho. Aquí traté de buscarle la vuelta para que sea un poquito más digerible. Entonces, si nosotros buscamos una definición rápida de qué es la probabilidad, al final de la jornada es calcular los chances que tenemos de que algo pase. Por ejemplo, si yo tiro una moneda al aire, pues yo tengo dos posibles resultados, o que caiga cara o que caiga escudo. Entonces, en este caso, yo puedo comenzar a definir ya mi tema de probabilidad como que hay un 50% de que caiga cara o caiga escudo. Ahora, ya dependerá de los otros ejercicios posteriores que el tema de la frecuencia en que salga cara o escudo. Pero de entrada ya podemos ir definiendo de qué va la probabilidad. Igualmente va a pasar, incluso fíjense que cuando hablamos de la probabilidad de que llueva o la probabilidad de que haya un huracán o la probabilidad, o sea, siempre se está hablando de la probabilidad como tal, no solamente en el uso de una herramienta, sino que siempre estamos alrededor de estos temas. Lo que pasa es que de repente pues lo vemos tan lejos
precisamente porque no conocemos la idiosincrasia de lo que es bueno, en este caso la estadística y la probabilidad especialmente, pues entonces damos como que es algo de que solamente son los conocedores del concepto del contexto en el que se está hablando que pueden digerir, ¿verdad? El tema de información, pero esto no es tan complejo. Eh, por otro lado, digamos que de repente nosotros podemos abordar estos temas de diferentes maneras. Eh, digamos que, bueno, ya mencioné uno, que es el tema de cuando nosotros estamos viendo algún documental o estamos viendo alguna noticia donde nos indica, mira, que la probabilidad de lluvia es de tanto, es porque efectivamente se hace un ejercicio matemático detrás donde en función de ciertos componentes que vamos a estar viendo en esta sesión, pues entonces se llega a una conclusión, se llega a un número y ese número es que nosotros podemos, digamos que, ¿verdad? Manejar para fines de tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de que me digan que un 90% de que, o sea, una probabilidad de lluvia de un 90%, obviamente yo tengo que salir con la sombrilla para la calle, aunque salga el solazo, pero digamos que en términos de la probabilidad es muy alta, dicho sea de paso, entonces, pues ya eso me dice, mira, sal con la sombrilla porque si no te vas a mojar en cualquier momento. ¿Bien? Por otro lado, si lo enfocamos desde la perspectiva, digamos, de lo que es la ciencia de datos, efectivamente es transversal, o sea, todo parte de la probabilidad, qué tan probable sea que. Entonces, incluso vamos a estar hablando sobre eh, una, eh, un concepto que de hecho se está popularizando últimamente, que es el tema de la generación de datos sintéticos por el tema de la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora está la ola, bueno, perfecto, ahora todo el mundo se está enganchando, pero el tema de la generación de data sintética y principalmente en las distribuciones, eso no es nuevo, o sea, es algo que está ahí, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora, como decía, con el tema de la proliferación de la inteligencia artificial generativa, pues entonces ahora todo el mundo habla de ello, pero eso no es nuevo, o sea, eso es viejísimo. De hecho, bueno, no me voy a meter en ese lío porque ya se me va a caer la cédula. Pero bueno, ese digamos el contexto general de lo que estaríamos pues conversando. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de los diferentes tipos de probabilidad que existen? Porque ese es otro tema. Hay quizás una mala práctica. Estaba buscando otra palabra, pero una mala práctica de que de repente pues definimos un concepto y ya con ese nos casamos. Realmente no, porque una de las cosas que hace sentido dentro de lo que son el uso de las matemáticas, estadística, en este caso probabilidad, es que efectivamente para cada caso tendríamos que utilizar un mecanismo diferente. Bien. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que es la probabilidad clásica, que es la que conocemos como siempre, bueno, yo hice un ejercicio hace un momento de sobre yo lanzo una moneda al aire o un dado para ver cuál es digamos, la cara o el número que sale. Pues esa es la clásica, esa es la probabilidad clásica que nosotros normalmente manejamos. Sin embargo, existen otras. Normalmente esta se utiliza para temas de juego de azar, al que le gusta jugar su loto y su cosa. Esto es básicamente la probabilidad clásica, donde dependiendo, digamos, de las diferentes posibles opciones que tengo, pues entonces va a salir uno u otro. Perfecto. Ahora, si hablamos de la probabilidad que es frecuentista, aquí estamos hablando inclusive de la frecuencia. O sea, en principio la probabilidad clásica es, ok, perfecto, tiro el dado, listo, salió el 6. Ok, pero si yo hago varios ejercicios, yo puedo manejar lo que es la frecuencia, digamos, o sea, las veces en que sale eh, un dato, ¿no? Un valor. Y efectivamente, a partir de aquí, pues entonces puedo tener una probabilidad. Y por otro lado tengo la probabilidad bayesiana, que es, quizás muchos de ustedes lo hayan escuchado así random, pero sí, efectivamente también existe. Y en este caso de la bayesiana hay un detallito, porque eh, digamos que en este punto, bueno, aparte de que se utiliza en casos muy concretos, ahorita vamos a estar hablando más en detalle, eh, es como, a ver, voy ajustando las diferentes ideas que tengo para no entrar en la parte técnica todavía
con relación a la probabilidad que ya tengo, voy haciendo ajustes. Y de hecho, de eso se trata el tema de Machine Learning, inteligencia artificial y demás. Que a medida que voy entrenando un modelo, pues entonces voy haciendo ajustes para que efectivamente el modelo pueda ir entrenando, pues, entendiendo la idiosincrasia del dato y efectivamente vaya, digamos, mejorando el performance. Em, Hasta aquí, lo que voy a hacer es que les voy a ir mostrando algunos, o sea, también le tengo código, porque ustedes saben que esto nada más no es texto y texto y texto. Vamos a ir probando un par de cosas. Por ejemplo, cuando hablábamos de lo que es la probabilidad, fíjense que aquí hice un ejercicio bien bonito, incluso lo documenté para que no se nos pierda nada. Em, en este caso estaba haciendo el ejercicio con la moneda, donde yo digo, ok, perfecto, yo tengo una moneda y tiene dos posiciones, o sea, tengo cara o escudo. Y obviamente en este caso, en este ejercicio, yo tengo dos posibles valores, tengo que ser cara o tengo escudo. Entonces, ¿cómo yo calculo la probabilidad? Entonces, fíjense cómo yo aquí, básicamente yo tengo un posible resultado de dos. Es decir, que yo tengo aquí, en este caso, una probabilidad del 50% de que salga cara. Igualmente, si hubiese sido escudo. O sea, tengo un 50% cara y un 50% escudo. Y con relación a los tipos de probabilidad, aquí, por ejemplo, estamos hablando de un dado que tiene 6 posibles valores. Tengo bueno, los números del 1 al 6. Y para sacar uno de los números, o sea, todas las posiciones, en este caso, todos los números tienen la misma probabilidad, que es de 0.16. Y cuando a mí se me pide cuál es la probabilidad de que salga el 6 en un dado, o sea, si ese es mi ejercicio, pues la probabilidad es 0.16. Todos tienen la probabilidad de 1.16. En el caso del dado, ¿verdad? Ahora, si volvemos nuevamente a lo que serían las reglas de las probabilidades, o sea, estas son las básicas, estas son las fundamentales, pues entonces tenemos eh, un par de detallitos aquí importantes. Número uno, si hablamos sobre, por ejemplo, pónganse, miren qué ejemplo más sencillo y que de repente nosotros lo usamos casi siempre. Si por alguna razón yo estoy evaluando situaciones que no pueden suceder al mismo tiempo, por ejemplo, qué sé yo, no sé, si saco una moneda y la lanzo, tiene que salir o cara o escudo, no pueden salir los dos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar la regla de la suma. Igual lo vamos a hacer en el código, pero básicamente es eso. Vamos a hacer la regla de las sumas en la probabilidad. ¿Bien? Ahora, en el caso de la regla del producto, pasa si yo tengo situaciones que, por ejemplo, puedan pasar al mismo tiempo. Como por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a suponer que me paguen el salario y me descuenten mis impuestos. O sea, eso va a pasar al mismo tiempo prácticamente. Inmediatamente llegan los chelitos, pues se van los impuestos. Entonces, en este caso, esos dos eventos pasan al mismo tiempo. Entonces, para yo calcular, o sea, como regla fundamental, ¿verdad? De la probabilidad, en este caso lo que uso es la regla del producto. ¿Bien? Que entonces ahí lo que voy a hacer es que voy a estar multiplicando las propiedades de cada uno de los eventos. Y ahí voy haciendo el ejercicio. Igual lo vamos a ver en el código, no se preocupe. Eh, Sin embargo, hay otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta y es cuando estamos hablando sobre lo que es la independencia y dependencia de los eventos. Cuando nosotros tenemos, digamos que dos eventos que son, em, a ver, que en esencia la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro, pues entonces ahí estamos hablando de que dos eventos son independientes. Bien, es como que si llueve, bueno, iba a hacer un ejercicio, pero eso está muy dependiente. Pero vamos a suponer que en el mejor de los casos sea así. El hecho de que llueva no quiere decir que, por ejemplo, yo no reciba mi salario del 15, por ejemplo. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, a menos que la que vaya a hacer el pago pues, se quede chivado en el medio de la calle. Pero digamos que en este caso, si nos vamos a un ejercicio más simple, pues obviamente no hay no hay una dependencia. Entonces, para este caso, ambos eventos son independientes. Ahora, si tengo
el caso contrario, donde digamos que la ocurrencia de uno depende del otro, pues entonces ahí sí estamos hablando de eventos dependientes. Con, hay otras reglas que en esencia pues podemos mencionar, sin embargo con estas adelante, ¿verdad? Para no meter todas las cosas de golpe y además recuerden que tenemos todavía dos episodios más que tienen que ver con esta línea, pues por lo pronto nos podemos quedar con estos dos puntos sin ningún problema. Ahora, ¿cómo eso lo vemos en el código? Mira aquí, qué bonito. Yo estoy haciendo básicamente la probabilidad de que sea cara, dijimos que era 1/2, igualmente la probabilidad de que sea cruz 1/2. Entonces, por un lado, lo que estoy haciendo es la sumatoria. En este caso, como lo que estamos buscando es que, en este caso, ¿verdad? Eh, las ocurrencias tienen que ser o es una o es la otra, pues entonces yo uso la regla de la suma. En el caso de que no fuese así, pues entonces tendría que usar la regla de la multiplicación. Entonces, fíjense que ahora, si yo estoy diciendo que la probabilidad de cara, que de que salga cara, asumiendo, ¿verdad? Que ya sabemos que en este caso, digamos, las posibilidades son 50-50, o sea, 0.5, 0.5. Entonces estamos diciendo que para los casos donde hay este componente que ambos eventos no pueden ser al mismo tiempo, obviamente, ¿verdad? Si lanzamos la moneda, tiene que salir una de las dos. Entonces uso la regla de la suma y fíjense que efectivamente es así. Si de repente digo, bueno, mira, la probabilidad de la cara, que es 0.5, y la probabilidad de que salga cruz es 0.5, la sumatoria de ellos me tiene que dar 1. Mírenlo aquí. Bien, entonces esa es la dinámica. Fíjense que esto es muy sencillo y más si lo explicamos en ese tenor, ¿no? No tan filosófico, no tan técnico, porque ahí posiblemente que radica que muchos de nosotros pues no queramos hablar mucho de estadística, ni matemática, ni nada de esas cosas, porque muchas veces sucedía en aquella época, no sé ahora, que solamente se enfocaban en la fórmula, pero no me explicaban o no se explicaba un ejercicio natural del día a día para uno más o menos hacer la relación y a partir de ahí ya era más fácil manejar la fórmula. Obviamente, estas cosas pues a medida que uno va pues tirando páginas para la izquierda, uno le va cogiendo cariño, pero mucha deserción en temas de matemáticas es precisamente por eso, porque no se explica con conceptos básicos, no se explica más allá de la fórmula cuántica o lo que dice el libro. Entonces, es muy difícil para una persona que está entrándose al mundo de la matemática, ya sea por una materia, por lo que fuere, engancharle porque esa explicación es muy técnica y para llegar a ese nivel de discernimiento, yo tengo que haber tenido experiencias previas en el ámbito para poder entonces entenderlo de una vez. Sin embargo, esa no es la realidad. ¿Bien? Por eso estamos haciendo un ejercicio bastante dummies, que eso se lo conoce, lo conoce todos. Vale, entonces, eh, de cara a lo que sería el, el concepto que vamos a estar viendo sobre lo que es esta introducción, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a pasar al siguiente punto y eventualmente vamos a a recuperar un par de cosas de aquí para seguir la dinámica. Entonces, desde el punto de vista de lo que son las variables aleatorias y la experiencia matemática, pasan varias cosas acá. Una de ellas es que debemos saber qué significa primeramente lo que es una variable aleatoria. Cuando hablamos de una variable aleatoria, no es más que este evento, ¿verdad? Que me va a guardar, más bien el objeto, me va guardando este evento que eventualmente va a estar cambiando dependiendo de la cantidad de veces que yo haga el ejercicio o el experimento. Muchas veces eh, podemos utilizar, de hecho, si ya tenemos algún tipo de, digamos, de conocimiento cuando hablamos de programación, ¿verdad? Trabajamos con temas de variable aleatoria. De hecho, ya con el concepto de variable ya vamos ganando, porque la variable como tal es como esa cajita que me va a almacenar un dato. Y estos datos pueden ser ya sea digamos, discretos, pueden ser continuos. Eso lo vamos a estar discutiendo. Pero digamos que desde la perspectiva del objeto, o sea, de esta cajita donde nosotros vamos a estar almacenando la data o el evento, en este caso, la,
el experimento, el resultado del experimento, esa es la variable aleatoria. O sea, fíjense que tampoco una cosa del otro mundo. Es algo que ya nosotros lo conocemos, pero digamos que desde la perspectiva estadística, pues ya le estamos haciendo clic. Eh, digamos que normalmente utilizamos las variables aleatorias, casi siempre realmente, en términos de nuestros ejercicios. Por un lado, obviamente para temas de predicciones, ese tipo de cosas. Y segundo, porque efectivamente en función de los experimentos que vamos realizando, vamos obteniendo resultados y en función de esos resultados, entonces vamos ajustando. O sea, ese es, digamos que sí, de la dinámica. Y el tema de la generación de data y la generación, digamos, de, bueno, ahorita lo mencionamos, de datos sintéticos, todas estas cosas, pues obviamente parten de aquí. O sea, ya yo puedo comenzar a entender hacia dónde va el tema de el conocer qué significa la variable aleatoria para fines de generar más adelante datos sintéticos. Pero bueno, por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí y ya más adelante vemos el otro punto. Ahora, desde el punto de vista de los tipos de datos que yo puedo estar trabajando en este contexto de variable aleatoria, habíamos comentado ahorita que por un lado tenemos las variables discretas, que son estos valores numéricos enteros, por decir algo. O sea, son, mira, yo tengo 3 manzanas, tengo un teléfono, tengo, bueno, una laptop, tengo 2 sillas. O sea, fíjense que son números enteros como tal. Y si estamos hablando de variables continuas, pues ya estamos hablando de lo que normalmente definimos como un valor float o un decimal, porque al final del día son estos valores que yo puedo tomar, o sea, este espacio donde yo puedo tomar valores dentro de un rango. Casi siempre hacemos un ejercicio como por ejemplo el tamaño de la persona, el tamaño de, bueno, digamos, el peso y demás, que estamos hablando de puntos en el espacio decimales, por ejemplo, y de aquí pues entonces que sean de orden continuo. Básicamente el uso de estos tipos de variables nos van a proporcionar las herramientas para poder entonces entender de qué va nuestros experimentos. O sea, toda la data que se va generando tiene que de alguna u otra forma caer en uno de estos conceptos. Claro, tendremos los categóricos también, que son otro tipo de datos, que son los tipo string, si lo vemos desde un concepto de programación. Pero, y ellos se subdividen en otras cosas. Pero por lo pronto, vamos a quedarnos con estos dos, vamos a definir estos dos que son los que nos vamos a estar pues elaborando en lo adelante y ya más en otros episodios pues vamos a estar entonces interiorizando los temas. Pero por lo pronto este sería digamos el tema de lo que es una variable aleatoria. Fíjense que esto está súper sencillo, esto no hay nada fuera de contexto. Ahora, obviamente vamos a ver un ching aquí cómo yo lo vería en un código. Fíjense que aquí yo estoy usando una función de NumPy, random int, que básicamente me va a decir, mira, yo quiero que tú me generes eh, ciertos valores en un rango específico. Yo le estoy diciendo, miren aquí mi rango y la cantidad de valores que quiero imprimir. En este caso son 1000, pero yo le estoy diciendo a mi query que, mi query, es que estaba haciendo unos ejercicios ahorita. A mi código le estoy diciendo que me presente los primeros 10 y efectivamente, fíjense que aquí yo lo que estoy diciendo, mira, ponme valores en un rango del 1 al 6 y genera 100 casos, 1000 casos. Y efectivamente, él lo generó de manera aleatoria. O sea, fíjense que yo estoy generando, estoy usando un randomizer, una función random de NumPy, una librería de la que ya habíamos hablado en uno de los episodios anteriores, para yo generar data. Entonces, en este caso, él me está generando valores aleatorios a través de una función, un método de NumPy, que es el randint. Le especifico mi rango, que sería del 1 al 6, y la cantidad. En el site, yo le especifico cuántos números yo quiero que se generen. Y aquí lo estoy limitando, le estoy diciendo, mire, yo quiero que de todo eso que se generaron, como yo lo dejé grabado en un objeto acá que se llama dado, pues entonces yo le estoy diciendo, mira, ok, yo quiero de eso, de todos que se generaron, dame solamente 10 porque luego no me va a acabar aquí en la pantalla. Pero fíjense que eso es todo. O sea, aquí estamos viendo conceptos que posiblemente nosotros no las aprendimos porque comenzamos a programar y aprendimos de una manera empírica, pero realmente todo está fundamentado, de hecho ya lo hemos dicho en varias ocasiones, está fundamentado en matemáticas, prácticamente todo. Incluso si nos vamos a recordar cuando estábamos trabajando con base de datos relacionales,
en aquel entonces, los primeros episodios, que estábamos hablando sobre los join. Básicamente es teoría de conjunto, donde yo digo, bueno, mira, del conjunto A, tráeme los conjuntos, bueno, tráeme los conjuntos tráeme los elementos del conjunto A, y si del conjunto B también aparecen, bueno, tráelo. O solamente tráeme aquellos que en el conjunto A y el conjunto B coincidan. O viceversa, que no coincidan. Y así sucesivamente. Al final eso es teoría de conjunto. O sea, eso es matemática. Entonces, si nosotros le buscamos la vuelta desde la perspectiva matemática a las cosas que nosotros hacemos, ustedes van a ver que esto es súper sencillo realmente. Claro, a ver, hay cosas que es mejor ni siquiera saber cómo funciona, porque es demasiada matemática dentro, pero por lo menos que lo que es básico, que nosotros lo podamos entender. O sea, en serio, yo conozco personas que tú le preguntas qué significa la desviación estándar en una distribución y no saben. Sin embargo, eso es algo súper básico cuando estamos haciendo incluso el EDA, o sea, la parte exploratoria de datos. O sea, que yo no sepa o que yo vea, por ejemplo, en un campo, quizás de monto o lo que fuere, que yo tengo valores atípicos, que tengo valores máximos y mínimos, que dependiendo de digamos, del promedio, la desviación estándar, la varianza, me esté dando unos valores raros. Eso tiene que decirme algo, y eso es algo básico. O sea, no es solamente hacer el EDA y presentarlo en una gráfica bien bonito y ya, sino que eso tiene un sentido. Bien, entonces ese sentido, cómo yo lo interpreto, cómo yo lo entiendo, ese entendimiento sale de aquí, de este concepto de matemática. Bien. Vale, entonces, siguiendo con nuestro episodio, pues también vamos a hablar un poquito sobre lo que son la función de probabilidad y la función de densidad. Muchas, yo creo que muchos de ustedes ya habían visto estos dos amiguitos, pero realmente no es complejo. Quizás el verlo en fórmulas y, sí, y las explicaciones cuánticas que se explican, bueno, ahí sí. Pero realmente no es tan complejo si vemos exactamente qué es lo que hace. Por ejemplo, el PMF, que es la parte de la función de masa de la probabilidad, función de masa de probabilidad, básicamente la probabilidad exacta que mi evento suceda. Bien, ¿qué sucede si yo tengo esa premisa? Imagínense ustedes que yo tengo ya seteado cuántas veces va a pasar un carro por mi casa. O sea, ese numerito, yo puedo decir, pero mira, es que todos los lunes pasan 5 carros. Yo fácil me invento un negocio y los lunes nada más abro. Pero eso es lo que me indica la función de masa de probabilidad. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de la función de densidad de probabilidad, que esa es otra cosa, ya digamos, tenemos un rango, ya ahí es diferente, ya ahí tenemos, eh, puede ser cualquier valor dentro de un rango específico, si bien lleva el mismo contexto, pero digamos que aquí ya tengo un componente adicional que es que puede ser dentro de n cantidad de elementos. Igual eso lo vamos a ver en el código para que ustedes vean qué chulo, pero al final el trabajar con la función de probabilidad o la función de densidad, de hecho se trabajan, muchas veces se ven en combinación. Muchas veces lo que solamente se hace es la función de densidad. Ustedes van a ver cómo se ve. De hecho, quizá lo hayan visto, pero no habían asociado el nombre en una distribución. Pero igual lo vamos a ver ahora. Vamos a ver aquí. Miren aquí, yo tengo acá este ejercicio, ¿verdad? Que la probabilidad de un dado, que estamos hablando que es 1/6 por 6. En este caso, yo le estoy diciendo que la probabilidad del resultado del dado, mírenlo ahí, todas las probabilidades que puedo tener lanzando el dado. Ya habíamos dicho que si tengo 1/6, o sea, si tengo 6 números en un dado, 6 caras, pues entonces cada una de las caras tiene la misma probabilidad. En este caso es 0.16. Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de esa, la función de probabilidad, como ya hemos quedado, que es dentro de este, o sea, es repetible. O sea, yo sé cuál es digamos, la frecuencia exacta. En este caso, pues
para mí es tan sencillo como decir, bueno, 1 sobre 6 por 6, ya listo, se acabó. Ahí tengo la probabilidad de todas las caras. Ahora, cuando hablamos de la función de densidad, aquí cambia un poquito, porque como habíamos dicho, básicamente está dentro de lo que es un rango de elementos. Bueno, es un rango y dentro de ese rango yo puedo tener cualquier elemento. Y posiblemente aquí haya así un mismatch, quizás con lo que ya nosotros habíamos aprendido en, qué sé yo, en la escuela, en algún libro, lo que sea. Pero básicamente es cómo se distribuyen los resultados dentro de ese rango que ya habíamos mencionado. Bien, o sea, no es una cosa tampoco del otro mundo. Ahora, cuando hablamos de la esperanza matemática, y aquí estos conceptos son muy cool, porque de repente el ¿cómo se dice esto? El contexto en el que se explica muchas veces es donde nos sacan de nuestra zona, nuestra zona de confort, precisamente porque no se nos está abordando de la manera correcta. Entonces, aquí, cuando hablamos de la esperanza matemática, a ver, ¿cómo les digo? En esencia podemos tomar inclusive el concepto. Fíjense que cuando hablamos de que yo tengo una esperanza de que caiga, de que llueva mañana, o tengo la esperanza de que me paguen mañana, puede ser, ojalá. Es exactamente lo mismo. O sea, es la esperanza de que un evento suceda. Y a partir de ahí, también le podemos poner la varianza, aunque recuerden que creo que lo hablamos la semana pasada, que en el caso de la varianza no va a dar o sea, nos va a dar el tema de la variabilidad del dato, o sea, nos va a dar la, el desvío que yo tengo, digamos, con relación al promedio, pero me lo va a dar en una unidad de medida que no es quizás la misma en la que yo estoy haciendo el análisis, me va a dar un número bastante raro, y por eso yo uso, digamos, la desviación estándar, que básicamente sería la raíz cuadrada de la varianza. Pero en términos, digamos, de lo que es la esperanza matemática y la varianza en combinación, yo puedo decir, mira, yo tengo la esperanza de que salga un valor específico, lo que sea, perfecto. Y eventualmente cuando comienzo a hacer los ejercicios, yo voy a tener una varianza, yo voy a tener un sesgo, voy a tener una desviación y yo voy a ir anotando esas variaciones para ver exactamente qué tan dispersos están los datos, ¿verdad? Con relación al análisis que estoy haciendo. Entonces, fíjense cómo un concepto que posiblemente si nos vamos a la parte de una fórmula, lo que sea, suene como tan tricky, pero realmente no es tan así. O sea, quizás, bueno, ahora cuando ya vemos la definición y ya vemos un ejercicio, que también vamos a hacer un ejercicio, pues ya entender la fórmula quizás sea un poquito más fácil. Pero en términos generales es esto. O sea, no es tampoco eh, nada estrambótico, ni mucho menos. Bien, es básicamente eso. Es esa esperanza digamos, de esperar, ¿verdad? El concepto, que un evento suceda. Y la varianza, pues en este caso me va a decir qué tan disperso, en este caso, qué tanto se desvía esa esperanza con relación al valor ya ejecutado, o sea, el valor real. Bien. Efectivamente, estos casos totalmente nos vamos a estar haciendo uso quizás no matemáticamente hablando, porque ya los modelos, por ejemplo, si hablamos de Scikit-learn y demás, que son las librerías que vamos a estar usando para entrenar modelos, muy probablemente, ¿verdad? Si estamos hablando de Python, ya no es que vamos a necesitar específicamente como que, déjame calcular ahora la experiencia matemática, mucho menos, sino que ya, pues ya viene implícito, ¿no? Ya viene otras variables inclusive que yo puedo calcular, otros parámetros, otras cosas, pero es importante ir conociendo, digamos, estos conceptos precisamente porque no todo va a ser tan fácil, no todo va a ser tan como que, mira, dale, préndelo y arranca. O sea, hay que saber exactamente que el modelo me va a devolver información, me va a devolver métricas y yo eventualmente necesito entender esas métricas para poder entonces dar un resultado o entender el resultado que me quiere decir la métrica. Bien, yo, yo creo que en este episodio también va a pasar lo que pasó en el episodio pasado,
que literalmente bueno, tengo unos comentarios, pero me lo pusieron personal. O sea, parece que era muy, muy, muy caliente. Bueno, no lo escribieron ni siquiera en el grupo ni en YouTube, sino que me lo escribieron personal. Y realmente estos temas son muy duros. Lo que pasa es que ya a uno le busca la vuelta para que las cosas sean suavecitas y demás. Pero fue por lo que le dije ahorita. O sea, nos dedicamos tanto a usar la herramienta. Sí, mira, instala Python, ponle Scikit-learn y dale la data al modelo, a un splitting data y ahí tú le dices que es una regresión lineal y ya y listo. Está bien, estamos de acuerdo que esos son los pasos que tú vas a poner al final, pero necesitas saber qué significa todos esos parámetros, todos esos flags que nos está indicando cualquier librería de analítica que nosotros estemos utilizando para saber exactamente la idiosincrasia del dato. No es solamente, sí, carga el dato y lo que sea, bueno, para arriba. No, no. O sea, hay una lógica detrás. Bien. Entonces, nada, vamos a ver aquí un poquito sobre la esperanza matemática y la varianza para un dado. En este caso, estamos sacando la esperanza. En este caso es el promedio, ¿verdad? Recuerden aquí que tenemos un objeto, se llama dado. Creo que lo puse fue por aquí. Estás por acá. Ay, me pasé. Dado, miren aquí. Hicimos un ejercicio donde yo quiero que me genere los valores del 1 al 6, ¿verdad? Y que me genere 100 casos, 1000 casos. Entonces, en función de eso, yo saco mi esperanza, en este caso usando min de NumPy, y me dice que la esperanza es de 3.139. Y en el caso de la varianza, o sea, para ver qué tan dispersos están los valores, pues entonces estamos hablando de una varianza de 2.90. Ahí está chulo este. Está muy chulo. Em, pero básicamente esa es la idea con estos dos amiguitos. Fíjense que es tan sencillo como eso. O sea, no hay complejidad. Ahora, si nos vamos a nuestro tercer punto, que en este caso estaríamos hablando sobre lo que son las distribuciones discretas, pues aquí tenemos un par de temas. Primero vamos a estar hablando de la distribución de Bernoulli y una distribución binomial que son eh, básicamente se utilizan cuando solo hay dos resultados posibles. O es uno o es cero, o es bueno o es malo. O sea, en estos casos, estas dos distribuciones, bueno, en el caso perdón, el de Bernoulli, se utiliza en estas situaciones donde tengo solamente estos dos casos. Que sea uno, cero, bueno, malo, etcétera, etcétera. Ahí ya me centro en este tipo de distribución. Bien, entonces, en el caso de la binomial, ya tenemos un detalle un poquito diferente, porque aquí es más que lo que hicimos arriba con la distribución de Bernoulli, básicamente aquí vamos a estar analizando la cantidad de veces que ocurre, qué sé yo, un evento. O sea, fíjense cómo cambia la dinámica. Arriba yo estoy haciendo, mira, déjame hacer un experimento donde quizás quiero saber, digamos, cuál es la probabilidad de que salga un número. Bueno, en este caso una de las caras, ¿sí? O escudo o la cara. Y eso me va a dar una proporción, un número, ¿verdad? Que sería 1 menos P, que en este caso ya sea fracaso o éxito, como yo quiera medir el asunto. Pero en el caso de la binomial, aquí entonces estamos hablando de cuántas veces ocurre el éxito como tal. Y eso generalmente es lo que nosotros vamos a estar utilizando de cara a, digamos, no sé, la implementación de un tipo de negocio nuevo, un producto nuevo o lo que fuere. O sea, fíjense que no es que, mira, vamos a usar todas las distribuciones que tengamos y listo, sino que cada uno tiene su encanto. De repente, como que ver esto así tan crudo, no se hace mucho clic, pero vamos a verlo aquí. Por ejemplo, estamos hablando de Bernoulli
que básicamente yo voy a hacer un lanzamiento de una moneda y en este caso me está diciendo mi resultado de este ejercicio que estoy haciendo. O sea, estoy haciendo de manera random, le estoy poniendo los pesos aquí en esta línea y ya a partir de ahí, fíjense cómo tengo mi resultado. Básicamente, como ya habíamos dicho, en este ejercicio yo nada más tengo dos posibles opciones. Tengo cara o escudo. Y eventualmente lo represento con 0 y 1. Y como cada uno de ellos tiene una probabilidad de 50%, pues entonces igual le pongo aquí 50%. Básicamente, ese sería la jugarreta aquí en este punto. ¿Bien? Ahora, si hablamos de la binomial, aquí cambia un poquito. Porque aquí fíjense cómo yo estoy haciendo el ejercicio. Yo voy a lanzar la moneda, en este caso una moneda, 10 veces. Ahora, ¿cuál es el promedio? Pues, una moneda, me quedé con la moneda en la cabeza. Una de las caras, en este caso me voy a quedar con una de las caras, eh, que yo estoy experimentando. O sea, ¿cuántas veces, cuántas han salido? O sea, si me quedé con cara, bueno, pues, o escudo, no importa. Pero ¿cuántas han salido? Eso es lo que ando buscando en este caso. Entonces yo estoy calculando el promedio de veces que sale la cara en 10 bueno, de 10 lanzamientos de 1000, que fue un experimento que es el que estamos trabajando, y me dio 4.97. Ese es el promedio que yo ando buscando. O sea, en este caso, ¿ven? Míralo aquí, genero mi información, ya tengo como resultado y te saco mi promedio. Aquí es que estamos hablando de la binomial. Aquí ya estamos hablando de lo que es la un promedio. Estoy buscando es ya tener el resultado final de lo que sería el análisis utilizando mi distribución binomial. Déjame ver algo que yo creo que tenía acá. Sí, ya lo tenías aquí. Lo tengo en la otra pantalla. Bien. Listo. Entonces, lo mismo sucede con la distribución de Poisson. O sea, aquí, en esencia, se ve desde otra perspectiva. En este punto se ve como básicamente para predecir los eventos que van a ocurrir en un momento determinado. Y eso básicamente está muy asociado a los ejemplos o a los casos de donde yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, la caja de un banco. Yo quiero saber, qué sé yo, qué tiempo, cuál es el SLA de un cliente que esté en la fila, cuántos clientes van a llegar por sucursal, si por ejemplo estamos hablando de los supermercados. Ustedes saben que la mayoría de los supermercados, pues los clientes, pues donde hay más flujo de clientes es cerca de las quincenas. Y ya, por ejemplo, aquí en República Dominicana, donde tú tienes diferentes fechas de pago, tú tienes, por ejemplo, los 10 y los 25, los 15 y los 30, semanal, por ejemplo, empresas tipo zona franca, por ejemplo, que muchas veces pagan semanal. Entonces, las fluctuaciones o digamos que el mayor flujo de personas en los supermercados, pues está muy asociado a esa variable. Entonces, para este tipo de casos donde yo necesito saber eh, bueno, ese flujo de clientes, ¿no? Para no repetirlo nuevamente, pues sí sería interesante trabajar con ese tipo de distribuciones que nos va a poder ayudar a anticipar eventos. Recuerden que la idea de esto es que si, por ejemplo, yo sé que los días 15 de cada mes la fluctuación de clientes es muy alta, pues lo más lógico es que para esas fechas yo tenga los abarrotes llenos de mercancía. Bien, porque eso es lo que me va a permitir, perdón, el uso de esta herramienta lo que me va a permitir es anticiparme a este tipo de ejercicios. Porque imagínense ustedes, si el día 15 es donde hay más gente y entonces los abarrotes vacíos, no hay ni un pan, una cosa de salami. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, digamos que ya cuando estamos trabajando con este tipo de distribuciones que nos permiten anticipar a estos eventos, pues sí me permite, digamos que optimizar lo que es los recursos
bueno, en este caso la tienda, que voy a poder entonces tener productos disponibles para la clientela. Bien, esa, digamos, sería la dinámica. Ahora, con todo esto, lo que sucede es que eventualmente tendríamos que compararlo. Miren aquí el ejercicio. Vamos a ver la cantidad de, eso es lo que estaba explicando ahorita, la cantidad de carros que pasan por mi casa. Entonces estamos hablando que en promedio de carros por minuto es de 5.03. Aquí estamos hablando de que desde NumPy ya tenemos un método que me da este valor. O sea, yo puedo utilizarlo luego de que habíamos ya explicado de qué va, cómo funciona y cómo se utiliza. Pues entonces ya desde NumPy ya tenemos ese método. O sea, que no siquiera tenemos que inventarnos la rueda. Y en este caso estamos generando información, ¿verdad? Y ya tengo mi promedio aquí bien bonito. Ahora, luego de eso, fíjense que hemos mencionado algunos tipos de distribuciones, bien chévere, perfecto, pero lo interesante sería saber en qué punto yo puedo usar cada uno de ellos. Aquí yo le puse aquí rápidamente un pequeño resumen, o sea, si ya queremos interiorizar o profundizar, bueno, es otra cosa. Pero aquí un pequeño resumen, por un pequeño la comparación de las distribuciones discretas principalmente. Por ejemplo, en el caso de Bernoulli, eh, ya habíamos dicho que cuando tengamos casos de dos resultados, o sea, eventos con dos resultados, bueno, vamos a usar este tipo de distribución. En el caso de la binomial, básicamente aquí estamos tratando de, a ver, ¿cómo decirlo? Verificar la frecuencia, o sea, cuántas veces se hace qué. ¿Bien? Para poder entonces cuadrarlo. Y en el caso de Poisson, pues era el que estábamos hablando ahora, que es un tema que yo puedo utilizar para eventos raros, o más bien para, digamos, determinar casos que no, bueno, primero que no, si son raros porque no son frecuentes, pero digamos que quiero determinar, por ejemplo, esa fluctuación de clientes que habíamos dicho ahorita para eventualmente poder optimizar mi negocio eh, en un determinado momento. Entonces aquí de algo que mencioné ahorita es que muchas veces como nos casamos con una, ya sea con una herramienta, una tecnología, en este caso con una distribución, pues queremos resolver todo con una sola. Sin embargo, cada una de ellas tiene un papel diferente. ¿Sí? O sea, igual tenemos que aprender a usar todas, pero digamos que de cara a lo que es el objetivo que quiero resolver, pues entonces eventualmente habrá un tipo de distribución que me pueda ayudar a buscar una solución. Eso igual pasa con los modelos. Muchas veces decimos, mira, vamos a entrenar el modelo y de repente saltan, mira, vamos a poner un linear regression. Entonces, no, pero es que lo primero es que tengo que, para determinar el tipo de modelos a utilizar, tengo que ver la variable objetivo. Porque si no es o sea, si las características de la variable objetivo no cumplen con una regresión, pues obviamente no me va a servir. Entonces, tengo que necesariamente entender el dato, necesito entender cuál es el objetivo. Y ya a partir de aquí, entonces yo uso uno de los algoritmos. Eso mismo pasa con el tema de las distribuciones. Yo no puedo decir, mira, a mí me gustan más las distribuciones binomiales, así porque sí, porque me dio el deseo. No, tiene que ser en función de lo que ando buscando, cuál es el objetivo que estoy analizando. Entonces, en función de eso, yo utilizo una u otra. Listo, entonces vamos a ver cómo vemos aquí la comparación. Fíjense que aquí ya lo estamos viendo un poquito más gráfico. Estamos usando, perdón, eh, ahí hice una barra basada, pero bueno, ya no me queda. Estamos utilizando tres métodos digamos gráficamente, porque ya por el número, bien, perfecto, ya lo cuadramos chulo, pero en este caso para que se vea visual, pues entonces fíjense cómo se ven las tres tipos de distribuciones. La Bernoulli, que miren lo que cómo se ven, habíamos dicho que básicamente tengo dos posibles opciones. Binomial, miren aquí en naranjita, miren que incluso cuando yo comparo la binomial con la de Poisson, pues entonces tengo una diferencia bastante interesante. Considerando que Poison pues es más para casos raros, pues entonces
hace sentido que yo tenga unos valores por aquí estrambóticos. Pero bueno, eso visualmente hablando es donde se ven nuestros tres amiguitos que acabamos de eh, validar. ¿Bien? Listo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos, señores? Yo creería, ¿verdad? Que vamos bien. Yo espero que hasta aquí hayan avanzado un poquito. Así que todavía nos falta un montón de cosas. Vale, entonces, el otro punto que vamos a tocar es precisamente lo que compete a las distribuciones normal, la exponencial y las distribuciones, bueno, una comparación de las distribuciones continuas, porque ahorita hicimos una comparación, pero fue con las distribuciones discretas. Ahora nos tocará hacer con las distribuciones continuas. Pero tenemos que hablar primero de qué significa o qué es una distribución normal y eventualmente una distribución exponencial. Entonces, por un lado, ¿ustedes han escuchado sobre la dichosa campana de Gauss? Básicamente a eso se le está llamando una distribución normal. Básicamente sincrónica. ¿Por qué me salió el sincrónica? Bueno, bien formadita, la campanita, bien chula. Eso es una distribución normal. Lo que pasa es que eso es una falacia. O sea, cuando tenemos un dato tan simétrico, primero es raro, porque normalmente no es tan simétrico, usualmente tiene sesgos o hace algún tipo de skewness, ya sea positivo o negativo. Eh, pero si nos centramos en lo que es una distribución normal, lo que estamos, o simétrica, lo que estamos diciendo es que la gran mayoría de los datos están cerca del promedio. Y por eso es que se forma esa campanita, ¿no? Bueno, aquí tengo una gráfica más o menos. Pero es por eso, porque se ve, o sea, si lo tenemos 100% simétrico es porque tenemos la misma cantidad de elementos, o sea, en función del promedio, hacia la derecha que hacia la izquierda y derecha. Entonces se forma esta campanita. Si no fuese así, y por ejemplo hacia la derecha se forma una cola, pues entonces tenemos un skewness positivo, un sesgo, una variabilidad hacia la derecha, y en el caso de que hubiese sido a la izquierda, pues entonces tengo una variabilidad hacia la izquierda, entonces es un skewness negativo. Pero digamos que en el caso de la distribución normal, esa es que se vea simétrica, o sea, que esté redondita y esté a igual de tanto de la derecha como izquierda en términos de la distribución. Ahora, cuando hablamos sobre las reglas dentro de la distribución normal, bueno, digamos que la regla más común, que es la regla empírica, nos dice unos datos bastante interesantes. Por ejemplo, aquí yo lo que no lo quise ponerlo en negrita y en rojo y en grande, pero se me pasó. Estamos hablando que el 68% de los valores que están cerca del promedio. ¿Bien? El 95% está dentro de 2 veces la desviación estándar y el 97.7 de 3. Estamos hablando de las desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de comportamiento, también estamos hablando de qué tan concentrada está la data en función de el promedio y las medimos en función de las desviaciones estándar. Entonces, por eso que ustedes ven que hay herramientas que te dice, bueno, te da estos valores literalmente, precisamente porque este es el contexto, este es el cómo yo puedo medir efectivamente el, em, digamos, el cómo está distribuida la información. Y esos valores me lo va a dar una métrica. O sea, estos valores que acabamos de decir, el 68%, el 95% y el 99%, nos va a dar una métrica. Entonces, cuando esta herramienta, cualquiera que esté trabajando con temas estadísticos, nos diga estos valores, eso es lo que nos está indicando es cómo está la distribución, en este caso, de una distribución normal dentro de mi ejercicio. También existe lo que es el teoría de límite central. Básicamente, eh, lo que hablamos es sobre lo que es la distribución de sus promedios, que va a ser normal, en este caso, ¿verdad? Que va a ser normal. Y este tema del teorema, pues también lo vamos a encontrar en muchos ejercicios de lo que vamos a estar haciendo posteriormente de analítica avanzada, llámese de predicciones y demás, porque efectivamente es parte de. Por eso era que les decía hace un rato
que no es solamente utilizo Scikit-learn o cualquier otra herramienta para temas de Machine Learning, sino que también yo necesito entender cómo funciona o sea, qué me está diciendo la data previo inclusive de entrenar algún modelo de Machine Learning. Y me he quedado en Machine Learning, pero modelos en general, porque a partir de cómo está formada la data, a partir de cómo está distribuida la data, yo voy a necesitar incluso modelos, porque no todos los modelos son buenos en toda la data. O sea, hay modelos que son sensibles a distribuciones que no son simétricas, por ejemplo, y entonces yo tengo que hacer un ejercicio previo a entrenar el modelo. Yo necesito normalizar lo más que pueda la distribución porque quizá está muy sesgada, tiene mucha varianza, mucha variabilidad, entonces eso puede dañar el aprendizaje del modelo que esté utilizando. Entonces, el poder entender cómo está, digamos, distribuida mi data, cómo está formada, cómo está, qué tanto tiene o sea, la variabilidad, de cuánto es. Todas estas informaciones me va a estar dando una idea primero, de qué modelo voy a utilizar, ¿verdad? Porque si tengo que pensar en la sensibilidad de los modelos, pues bueno, ya tengo un tema. Segundo, verificar si efectivamente ese sesgos que tiene mi modelo se trata de una data dañada, o sea, que no esté correcta o haya unos dedos metidos ahí, o efectivamente, bueno, la data está así, ya tengo que trabajar en función de eso, pero igual tengo que moldear un poco. Entonces, no es solamente poner el dato y ya que arranque, sino que tenemos que entender. Y parte de ese entendimiento, pues sale de aquí, ¿ven? De este grupo de cosas que estamos haciendo. Eventualmente vamos también a hacer un poquito aquí de la distribución normal. Fíjense la campanita, ¿verdad? Que habíamos mencionado ahorita. Aquí estamos usando igual datos. En este caso estamos haciendo un rango de 0 a 1, pero lo estamos haciendo, digamos que generando 1000 casos para que efectivamente yo pueda generar y usando el método de normal. O sea, estamos trabajando con data generada, como decíamos ahorita, generando datos sintéticos en función de un método que se llama normal, que es de NumPy, y eso me va a generar una distribución normal. Ya luego qué sé yo, lo grafico con cualquier tipo de visualización. En este caso yo estoy usando un plot sin un histograma, ¿verdad? Bien chulo, y le estoy diciendo que me haga 30 bines. O sea, 30 bines serían como 30 cajitas. Y ya básicamente la distribución que tengo acá, que usando normal, pues básicamente toda la información que se genera lo está generando en un orden de una distribución normal. Bien, fíjense que de cómo estamos sacando data y cómo estamos jugando con la data de manera sencilla, literalmente con dos librerías. Lo que pasa es que tenemos que quemarla, tenemos que explotar esas librerías. Chévere. Entonces, vamos arriba. Otro temita importante a manejar es lo que son las distribuciones exponenciales. Cuando hablamos de una distribución exponencial, en esencia lo que estamos trabajando es ver cómo yo puedo moldear, porque esa es la dinámica aquí, cómo yo puedo moldear eh, el tiempo que está transcurriendo entre eventos que por lo general no son continuos. Eso es el primero. Eh, Sin embargo, sí tienen una característica que casi siempre van ocurriendo o sea, en un momento constante. Es como decir que, qué sé yo, am, bueno, todos los días a las 7:30 de la mañana hasta las 9 hay un tapón que uno no puede moverse en ninguna parte. O sea, ahí estamos hablando de que primero es algo que es constante, o sea, una tasa constante, ya tenemos más o menos el tiempo, pero yo lo que quiero es moldear qué tiempo normalmente pasa. Entonces tú dices, bueno, normalmente en ese periodo son 2 horas, 3 horas, más o menos, ya después de ahí ya como que el tránsito fluye. Y fíjense cómo ya yo voy montando un ejercicio del día a día en algo que es estadístico, básicamente, ¿verdad? Claro, es un poco más desarrollado de ahí, pero para que tengan una idea. Em,
Básicamente, una de las cosas que se mantiene aquí en lo que es la distribución exponencial es que es sin memoria. Ese concepto posiblemente lo hayamos escuchado ahora la primera vez. Pero básicamente lo que indica aquí es que independientemente del tiempo que haya pasado entre eventos y demás, esto no afecta a que pase otro evento. Por ejemplo, si volvemos al ejercicio del tapón, imagínese usted el lunes, un tapón larguísimo de 3 horas, 4 horas, se baja el tema a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, pero no necesariamente porque el tapón del lunes sea así, el del martes puede ser así, puede ser menos. O sea, fíjense que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, en esencia pasó el evento, perfecto. Ya el otro día va a comenzar desde cero. Bueno, en términos generales, ¿verdad? Porque ya sabemos que ya tenemos un lag de 6:30, 9 más o menos de tiempo de tapón. Pero básicamente, este sería, digamos que lo más chévere, o sea, lo más alineado, ¿verdad? A un caso de donde yo voy a utilizar el tema de distribución exponencial. Ahora, existen otros casos, necesitamos, o sea, tenemos muchos ejercicios donde podemos implementar la distribución exponencial. Aquí puse uno que tiene que ver con el tema de, digamos, el tiempo que yo voy a solucionar máquina, bueno, después que fallo, ¿verdad? Em, Temas de análisis de riesgo, puedo tener temas de seguros, puedo tener, o sea, hay muchos casos donde normalmente utilizamos la distribución exponencial. De hecho, la mayoría de los ejercicios que se hacen en esos rubros se hace usando distribución exponencial precisamente porque lo que andamos buscando es optimizar. Y si no sé ni siquiera lo que voy a optimizar, ahí tengo un problema. Entonces aquí sí usamos perfectamente este tipo de herramientas. Tengo aquí un ejercicio también. Miren, por ejemplo, el cómo va a ser visualizando. Bueno, primero explico que también lo estamos sacando de NumPy, o sea, estamos sacando el método exponencial y usando el mismo ejercicio, generando información sin datos sintéticos. Estamos generando del 1 al 1000, tiempo de espera, que es el tiempo que va a estar generando de manera aleatoria, ¿verdad? El método exponencial y ya lo voy a visualizar. Entonces, básicamente, fíjense que la mayor concentración de horas, cómo se ve, cuánto duran dependiendo del caso. O sea, este sería un caso bastante interesante de considerar en cualquier rubro que se esté pues utilizando este tipo de distribución. Y ya podemos ir validando. Ya en lo adelante sería ver cuáles son las acciones de corrección, o sea, las acciones correctivas, pero digamos que ya desde aquí podemos ir mirando cuál es el cuello de botella, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Bien. Por cierto, no los dije al principio, pero ya me imagino que lo están asumiendo. Este documento yo lo tengo ya, o sea, yo lo voy a compartir, estaría en el Drive y lo voy a dejar en el comentario, en un comentario en el video para que lo tengan ahí a mano. Claro, porque la idea es que ustedes jueguen con esto, no es que yo me quede con ello para mí. Bien, y como hicimos ahorita, el tema de comparar en este caso estas distribuciones que son continuas, pues por un lado, ya dijimos que cuando hablamos de la distribución normal, usualmente tenemos un patrón, o sea, son simétricos, cosa rara, eso no se da muy, muy a seguido. eh, y básicamente nos indica, digamos, que dónde está la concentración en función del promedio. Ahora, cuando hablamos de la exponencial, estamos hablando de moldear los tiempos para un evento en particular, ya sea el tiempo en un tapón, el tiempo de los clientes que duran en una tienda, el tiempo que dura pedidos ya, por ejemplo, o Uber para llegar a su destino, o sea, ese tipo de situación. Eh, y aquí menciono otros puntos. Otros puntos. Me río porque de repente cada vez que estoy haciendo los análisis de los picos de los videos, porque eventualmente me pongo a analizar también de qué van, si hay algún tema que gusta más que otro, no sé qué.
Pues me pasó que literalmente estaba trabajando con el video anterior y y estaba haciendo una distribución, o sea, un análisis y vi que no era uniforme. Ahora me río porque el que iba a hablar sobre el tema de la distribución uniforme y efectivamente este video no estaba para nada uniforme. Eh, Básicamente hay muchos picos, o sea, hay muchas altas y muchas bajas cuando estamos hablando de una distribución que no es uniforme. Y en el caso contrario, como es el que estamos explicando ahora, es cuando los valores pues tienen la misma probabilidad, ¿verdad? De generarse. Entonces básicamente están todos, o sea, si lo veo gráficamente, están todos en en el mismo nivel. Eh, para los fines prácticos, o sea, nosotros podemos utilizar cualquiera de estos también de distribuciones continuas, como hemos dicho anteriormente, y va a estar asociado siempre al ejercicio. Fíjense que he estado poniendo como ejercicios puntuales. Mira, miren, este se usa en este aquel y así, para que nos podamos tener el resultado correcto. Bien, entonces aquí igual puse algunos, bueno, un gráfico, ¿verdad? En este caso, usando log normal, básicamente el mismo ejercicio. Fíjense aquí, bien bonito. Y el gráfico como tal ya representado. En, en este caso estoy usando log normal porque hay ejercicios donde no, o sea, en la realidad, ¿verdad? No es admisible valores negativos. Por ejemplo, si estamos hablando de ingresos, bueno, no de ingresos, no. Vamos salario. O sea, mi salario no puede ser negativo, porque entonces eso quiere decir que me están sacando mi dinero a mí para yo trabajar. Entonces, lo que sea que esté dando en el resultado, yo con el log normal, eh, yo lo que evito es que me genere valores negativos. O sea, me puede generar cualquier valor por encima de uno, o digo, por encima de cero, pero nunca valores negativos. Entonces, ustedes se dan cuenta, efectivamente comienza en cero y ya a partir de ahí, pues entonces toda la distribución a trabajar. Pero eso es esta función. O sea, yo estoy haciendo una generación tal cual nosotros estamos haciendo aquí arriba, que era una distribución normal, pero aquí, me pasé. Fíjense que yo tengo inclusive valores negativos. Pero en el caso de que yo estoy utilizando, por ejemplo, la log normal, básicamente va a generar valores tal cual, pero con el log, ¿verdad? La función log me va a evitar comenzar desde cero. Bueno, va a tener valores por debajo de cero. Esa es la dinámica. Listo, señores. Entonces, nada, ya en términos generales, hablando ya puntualmente sobre lo que es la aplicación en la ciencia de datos de todos estos temas que tenemos aquí, donde vamos a estar hablando sobre el uso de distribuciones en modelado, digamos, predictivo, la misma generación de datos sintéticos que hemos estado haciendo desde que comenzamos. O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer acá y efectivamente vamos a hablar un poquito sobre ello. Por ejemplo, hablando de la distribución desde la perspectiva del modelado estadístico, lo que nos dice es, mira, de entrada tenemos que usarlo porque modelos como modelos de regresión, modelos de clasificación y demás, eh, hacen uso de estas herramientas. Porque por un lado tenemos que trabajar, digamos, para manejar el tema de la incertidumbre, ¿verdad? Porque tenemos que ver desde la perspectiva bueno, también depende mucho de cuáles son las métricas que nosotros estamos midiendo, pero normalmente vemos, qué sé yo, la precisión, o sea, el accuracy del modelo y demás. Entonces, todo este tema de las distribuciones, el tema del manejo de las distribuciones de probabilidad y demás, pues ya nos ayudan para precisamente optimizar el resultado de estos modelos. A medida que vamos aprendiendo, bueno, de hecho, cuando estamos trabajando con modelos de Machine Learning dentro de un par de días, ustedes van a ver que vamos a estar comenzando a trabajar desde aquí para poder entender cómo entrenamos el modelo y efectivamente cómo manejamos la incertidumbre desde la perspectiva del propio modelo. ¿Bien? Por otro lado, hablando, digamos, de lo que es el uso de las matemáticas en general, ¿bien? Si bien no es que nos vamos a poner ahora, de hecho, creo que vi una foto en link.
en LinkedIn, sí, en estos días, de una, eran dos personas que estaban conversando y estaban preguntando, hoy, ¿qué le pasó a fulano? No, que le dio un yello, porque se puso a querer entender la matemática detrás de Deep Learning y obviamente se le iba a abrir el pecho, porque son cosas que si bien vienen ya empaquetadas, perfecto, estamos de acuerdo, pero hay otras que son entendibles, o sea, son cosas que son básicas de saber qué significan. Quizás el ver, quizás, digamos, dentro de una red neuronal convolucional, todas las capas y todos los temas que tiene dentro, bueno, eso posiblemente sea algo complicado, pero las métricas, los indicadores, ¿qué significan? ¿Qué me están diciendo? Si está bien entrenado, si no está bien entrenado, si el peso que le estamos asignando, dependiendo, digamos, quizás de la función que nosotros estemos utilizando, la función de activación. O sea, son cositas que efectivamente están alineadas a la parte matemática y nosotros necesitamos saber cómo funciona, pero no es que por ello vamos a querer o a tener que hacer uso de un conocimiento mega matemático para entender de cabo a rabo lo que está haciendo el modelo. O sea, no hace sentido. Ya eso básicamente quedaría del lado del modelo, pero sí necesito entender qué está haciendo, por lo menos en términos generales. Bien, por eso que estos temas son tan fundamentales dentro de lo que es el pre, o sea, antes de aprender a entrenar modelos, tanto de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, es también entender la matemática principalmente básica de estos indicadores que me están devolviendo estos modelos para entender si es que está bien entrenado, si no está bien entrenado, si me falta data. O sea, eso es lo que necesitamos aprender para fines de poder entrenar nuestros modelos. Entonces, eventualmente, el uso de las distribuciones, en este caso, pues nos va a dar esa premisa. A eso que me refiero en este contexto. Ahora, si nos vamos a lo que es la generación de data sintética, fíjense que ya lo hemos estado haciendo prácticamente desde el principio. Básicamente nosotros vamos a estar creando información de diferentes formas. En este caso estamos utilizando, eh, y no es exclusivo, ¿verdad? Eh, a NumPy como librería, ¿verdad? Por excelencia para fines de temas de ejercicios matemáticos. Pues entonces ya con esta librería, aunque lo podemos hacer con todas, bueno, todas las que puedan, ¿verdad? Estoy generando data sintética. Y cuando comenzamos el episodio había mencionado el hecho de que ahora se ha estado popularizando el concepto de data sintética por el tema de la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, eso no es nuevo. Quizás es nuevo desde el contexto de IA generativa, pero el concepto general de datos sintéticos, eso no fue de ahora. Eso desde que se inventaron las estadísticas, pues eso está ahí. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, lo que buscamos es simular, ¿verdad? Andamos buscando recrear una situación del día a día sin necesariamente tener la data real. O sea, yo quiero, qué sé yo, probar o sea, vamos a hacer un ejercicio dummy. Yo quiero probar una visualización, por ejemplo, y yo quiero saber cómo se ve bueno, ahorita lo hicimos, una visualización de un histograma con data, qué sé yo, random, que yo genero de manera aleatoria para saber exactamente cómo se ve. Ah, perfecto. Yo puedo usar NumPy con una librería, o sea, con un método de lo que cualquiera de lo que tienen ahí para que me genere data sintética y en función de eso yo hago una visualización. Entonces, ese tema de la generación de data sintética como tal, ya habíamos quedado, ya queda claro, ¿verdad? No es nuevo. Lo vamos a estar utilizando en diferentes contextos. En el caso de nosotros que estábamos trabajando con las simulaciones de distribución, por ejemplo, estuvimos trabajando con la distribución normal, estuvimos trabajando con la distribución binomial, con la exponencial y demás, pues todo esto fue con data sintética. O sea, nosotros no nos conectamos a ninguna fuente de datos, ni a un CSV, ni a una base de datos, ni mucho menos. O sea, nosotros generamos data sintética y en función de eso, perdón,
pudimos explicar, digamos, haciendo ejercicios dentro de Python con data que fuimos generando. Entonces, si nosotros vemos acá, igual, un par de ejercicios. Aquí estoy usando, obviamente, otra vez PyPlot. Estoy generando data, en este caso, las alturas de personas, de manera, o sea, usando normal, ¿verdad? Estoy haciendo una distribución normal. Y aquí estamos diciendo que estoy generando la información usando unos parámetros puntuales. Por ejemplo, la media de el tamaño de la persona es de 170 centímetros, con una desviación estándar de 10 centímetros, y estamos generando 1000 registros o 1000 datos. Entonces, si eso yo genero mi distribución normal, se me va a guardar todos mis valores en esta variable altura y ya luego solamente lo visualizo. Y ahí se ve, digamos, la distribución. Fíjense que está bien, bien bonita y aquí ya está el resultado completo. Ahorita lo estábamos haciendo así como sin etiqueta y sin nada porque era para fines de visualización solamente. Pero aquí ya tenemos un ejercicio completo usando data sintética con sus etiquetas y demás. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que en función de la distribución que habíamos generado de altura, considerando parámetros como la media, la división estándar y la cantidad de elementos, pues entonces tenemos como resultado una distribución como esta, donde vemos que se va formando nuestra campanita y está la mayoría de los ejercicios están muy centrados en el promedio, están muy cerca del promedio, dijimos que era 70, 170, y con una deviación en estándar de 10. Entonces, básicamente la concentración se ve aquí, aunque tengo algunos elementos aquí hacia la derecha y hacia la izquierda, bueno, al revés, hacia la izquierda y hacia la derecha, pero digamos que la gran concentración de la data en función del promedio se encuentra en este pedacito acá. Bien, por eso hace sentido, ¿verdad? Una 10 centímetros de desviación estándar. Ahora, esto, fíjense que es totalmente replicable. Con usar NumPy, bueno, nosotros hemos estado usando todos los ejercicios con NumPy. O sea, ya ustedes pueden saber si esto es súper sencillo de realizar. Lo que sí es que tenemos que saber cómo funcionan los métodos, porque ese es otro. Los métodos que tenemos en NumPy, pues son muchos y eventualmente vamos a necesitar conocer cómo funciona. Cuando digo cómo funciona, no es cuál es el resultado, sino cuáles parámetros acepta para nosotros entonces mandarle dichos valores. Como en este caso, que estamos usando el primer parámetro como la media. Claro, cada método te va a decir cuáles son cada uno de los parámetros. El segundo parámetro, en este caso, es la división estándar y la cantidad de registros que queremos. Ya listo, ese sería nuestro amiguito. Bueno, señores, pues entonces yo creo que el día de hoy ha sido bastante productivo. Hasta aquí que tenemos un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando en el día de hoy, donde por un lado hablamos sobre las probabilidades, las distribuciones, qué son, ¿verdad? Cómo se come eso. Estuvimos viendo también en qué forma se dividen. Vimos por un lado digamos, lo que son las probabilidades clásicas, la frecuentista, bayesiana y demás, que básicamente me van a decir qué forma y cómo yo veo las distribuciones. Eh, También podemos ver que de cara bueno, a la misma distribución podemos tener distribuciones que son discretas, y ahí tenemos ahí los tres que vimos, ¿verdad? Bernoulli, binomial y Poisson. Y de la continua, pues entonces la normal y la exponencial, que básicamente están orientadas a un ejercicio en particular. Y vimos así rápidamente lo que es el tema del teorema del límite central. Básicamente ahí vimos un concepto de qué era. Y digamos, para qué nos funcionan estas cosas. Porque no es solamente así, mira, ya hicimos el checklist de que ya hablamos de esto. No, pero también hay que saber en qué lo usamos. Como les había comentado, cuando lleguemos al punto de los entrenamientos de los modelos, ahí vamos a ver cómo todo esto se engancha. Porque efectivamente, fíjense que hemos estado viniendo desde cero, literalmente,
y eventualmente vamos a terminar en inteligencia artificial, pero necesitamos ir step by step. Y este efectivamente es uno de los steps que nos volamos. Como ok, no se gatea todavía y ya quiero montarme en una bicicleta. Esta parte es la que nos volamos casi siempre y por eso es que tenemos tantas deficiencias en términos de cómo, a ver, no digo deficiencia de que no sabemos, es que muchas veces el modelo no está diciendo una cosa, no la está diciendo en términos de variables, de indicadores. Y todavía así como no lo entendemos, entonces le damos para allá. Entonces la idea es esa, que nosotros podamos ir de forma organizada, ¿verdad? Avanzando y ya vamos bien, ¿eh? Vamos con unos temas bastante violentos, ah, avanzando con todo el proyecto, ¿bien? Entonces, ya para ir, digamos, llevando la línea de siempre, ¿verdad? Aquí les dejé algunos recursos para que sigan aprendiendo. No es que ahora vamos a hacer PhD en estadística, ojalá, pero por lo menos lo básico, a medida que vamos aprendiendo lo básico también. Y aquí les puse algunos recursos, tanto a nivel de cursos. El que no le gustan los cursos puede verse sus páginas, pues, ¿verdad? Porque hay mucho material en todas partes, hay mucho material de estadística y de distribuciones. Eh, También tenemos aquí algunos libros recomendados y efectivamente tenemos algunas herramientas en las cuales nosotros podemos hacer, jugar con esta data. Eventualmente puse R, porque, ¿verdad? No hice los ejercicios en R también, porque había un tema de tiempo, entonces si lo hacían los dos al mismo tiempo, íbamos a hacer una grabación de 5 horas. Pero digamos que podemos usar R, Python, Scala, Julia, todas esas herramientas que son para fines estadísticos, bueno, analíticos, lo podemos utilizar para trabajar y probar. Y nuestra amiga Excel por excelencia, ¿verdad? Tiene algunos componentes que nos pueden ayudar también a trabajar estos temas. ¿Ven? Ya por último, lo que vamos a estar viendo, y nos vamos a meter más profundo, señores. O sea, fíjense que esto lo estamos haciendo así como que, ok, mira, estamos tímidos los primeros 5 minutos, pero después cogemos la candela y ya listo. Ya para la siguiente semana estaríamos trabajando con lo que son las pruebas de hipótesis y significancia estadística. Yo ya imagino ustedes saliendo de los grupos. No, pero ustedes van a ver, vamos a hacer exactamente como estamos haciendo con este. Lo estamos haciendo con peras y manzanas, concepto prueba de una vez, su código al lado y en qué funciona. ¿Verdad? Porque tenemos que llenar esos huequitos. Pero para la siguiente semana, el episodio 3 sería de pruebas de hipótesis y significancia estadística. Ustedes van a ver qué chulo es eso. Entonces, digamos que ya por lo pronto podemos dejar la sesión hasta aquí. Yo esperaría saber de ustedes, ¿verdad? Porque si no, pues si esto es por ustedes y no sé de ustedes, pues entonces tenemos un fallo. Pero sí, aquí ustedes saben, como siempre, en el canal tenemos ahí todos los contenidos que se han estado pues grabando, se están montando en la plataforma de YouTube. El proyecto, bueno, el site del proyecto está aquí también en arroba proyecto 52. Y por otro lado tenemos la galería que está en GitHub para que ustedes vayan viendo los episodios que ya han estado habilitados más los que ya vienen. Recuerden que son 52 episodios, de los cuales ya llevamos más del 25%. O sea que todavía falta mambo. Para los fines de ir llevando un control de las cosas que queramos aprender. Yo les recomiendo, ¿verdad? Porque es una recomendación personal, que lo vean todos de manera secuencial y no se vuelen los temas. Pero el que diga, bueno, lo que pasa es que ya yo sé de estadística, pues entonces yo espero que se pasen estos 4 episodios y ya cuando entremos al siguiente, pues entonces yo me entro otra vez al canal. Pero igual, les recomiendo que lo vayan viendo de manera secuencial para que no se pierdan la línea para, digamos, estar como todos en el mismo canal. Por lo pronto, pues ya ustedes saben, señores, cualquier cosa, bueno, quedamos en comunicación y tanto por el canal como por los grupos de Telegram y WhatsApp y demás, pues podemos compartir impresiones. Por lo pronto, pues dejémonos hasta aquí y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.